terminó hace pocos minutos. Bueno, esta es la primera de varias reuniones que vamos a desarrollar en los centros penitenciarios de distintas ciudades del país, sobre todo aquellas en las que se han presentado quejas por maltrato. Estas reuniones tienen el propósito, primero, de escuchar a los comités de derechos humanos de los internos. Segundo, estamos haciendo en estas mismas reuniones una toma de denuncias. Les hemos pedido a los internos que nos expresen las denuncias que ellos consideren maltrato, violación a los derechos humanos, para nosotros hacer el impulso judicial o el impulso ante la Procuraduría General de la Nación de las investigaciones respectivas, y hemos tomado también la decisión de aperturar una cuenta de correo electrónico para que se hagan llegar allá las denuncias respectivas. Lo que queremos es que los internos tengan absolutamente claro que el gobierno nacional está muy preocupado por su situación, que no admite ningún tipo de violación a los derechos humanos, ningún tipo de maltrato a los internos, y que el propio gobierno nacional va a impulsar las investigaciones respectivas si un evento de esta naturaleza se llega a presentar. ¿Qué denuncias se tienen conocimiento de maltrato a los internos? Pues aquí en la Modelo no se presentó hoy ninguna denuncia por maltrato a los internos. Se presentaron algunas inquietudes en materia de salud, fundamentalmente, por la transición a este nuevo sistema que se está implementando en los centros penitenciarios. Pero así como hemos venido hoy aquí a la Modelo, vamos también a ir hasta la cárcel de Valledupar, vamos a ir también hasta la cárcel de Cúcuta, vamos a ir también a la cárcel El Buen Pastor y a todos aquellos centros penitenciarios en donde se tenga noticia de algún tipo de maltrato. Y vamos a pedirles a los internos que nos cuenten y vamos a impulsar las investigaciones. El gobierno no tolera que exista maltrato con los internos, con las personas privadas de la libertad. El gobierno no tolera que las personas que están encargadas de la seguridad de las cárceles abusen de su poder y maltraten a los internos, y por esa razón el propio gobierno va a impulsar las investigaciones a partir de las denuncias que recepcionemos. Doctor Rivera, ¿ustedes tienen identificadas cuáles son las cárceles donde hay más quejas? ¿Cuáles son las que más les preocupan a ustedes? Nos preocupa fundamentalmente lo que está ocurriendo en la cárcel de Cúcuta, nos preocupa lo que está ocurriendo en la cárcel de Valledupar, nos preocupa lo que ha venido ocurriendo también en El Buen Pastor, y esas van a ser los primeros centros penitenciarios que vamos a visitar luego de esta visita en la Modelo, y en todas aquellas cárceles, en todos aquellos centros penitenciarios en donde tengamos noticia de maltrato, vamos a visitar esos centros penitenciarios, vamos a escuchar a los internos y el propio gobierno va a impulsar las investigaciones. Asimismo, vamos a intensificar la capacitación a la guardia del IMPEC en materia de derechos humanos, para que quede absolutamente claro que este gobierno tiene un compromiso con el respeto a los derechos humanos de los internos de las diferentes cárceles del país. Aprovechamos también esta presencia de los medios de comunicación para extenderles un mensaje a los familiares de las personas privadas de la libertad, para que si ellos saben de violación a los derechos humanos, de maltrato a sus familiares que están privados de la libertad, nos lo hagan saber. Hemos aperturado un correo electrónico, la página web de la Presidencia de la República, particularmente de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, está abierta para recibir la información que dé cuenta de maltrato a los internos. Un hecho que se da, que no tiene que ver, digamos, con maltrato y todo, pero también se ven homicidios y se ven otros intentos de asesinatos. ¿Usted qué opina del hecho de que un interno como Emilio Tapa intentó ser envenenado en la cárcel de la Picota? ¿Qué opina usted? Pues es muy grave. Las personas que están privadas de la libertad son personas sujetos de derecho, y es una obligación del Estado colombiano protegerlos. Por lo tanto, todo ese tipo de información relacionada con agresiones, con planes para acabar con la vida de los internos, cualquiera que ellos sean, merecen que esos hechos sean investigados y que los responsables sean judicializados. ¿Usted cree que Santiago Uribe, por ejemplo, también tiene derechos, por ejemplo, a ser trasladado a una cárcel de mejores condiciones y no en Esas decisiones no son del gobierno, esas decisiones corresponden
a la Fiscalía General de la Nación, Pero digamos, como defensor de derechos a humanos, los jueces, todos los internos, absolutamente todas las personas privadas de la libertad tienen derechos que les deben ser respetados. Como en este caso. La privación de la libertad de una persona no significa que sus derechos no les sean respetados, todo lo contrario, las personas privadas de la libertad son un sector poblacional que tiene que ser especialmente protegido en los demás derechos, es decir, tiene limitado un derecho que es la libertad por una orden judicial, pero los demás derechos tienen que ser de especial protección y el gobierno nacional a todos los internos, sin excepción, está en la absoluta disposición, en el absoluto compromiso de protegerle sus derechos ¿Alguna humanos. petición especial de guerrilleros que permanecen en las cárceles? Sí, ¿De las FARC? de momento no hemos recibido una petición especial, estamos abiertos, vamos a hacer estas visitas de manera muy frecuente para que los internos nos expresen lo que está ocurriendo, para que los internos denuncien casos de maltrato y desde la propia Consejería Presidencial vamos a impulsar las investigaciones ante la Fiscalía General de la Nación, las disciplinarias ante la Procuraduría General de la Nación y es muy importante que los familiares de los internos y los propios internos sepan que este gobierno tiene un compromiso absoluto con el respeto de sus derechos en los centros penitenciarios. ¿Cuál es la situación humanitaria, especialmente aquí en la cárcel Nacional Modelo? Bueno, aquí debo destacar que los internos han expresado que hay un trato digno, eso nos satisface. Solamente expresaron preocupaciones en materia de salud, de las cuales hemos tomado nota. Expresaron también algunos internos preocupaciones de que en los juzgados de ejecución de penas ya les han otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria, sin embargo aquí al centro penitenciario no han llegado las respectivas boletas, lo que indica que en los juzgados de ejecución de penas se están represando las órdenes que están concediendo beneficios de esta naturaleza. Así que vamos a hacer también una averiguación en los juzgados de ejecución de penas para que no se represen esas órdenes que conceden beneficios, porque en la mayoría de los casos son personas que tienen afectaciones graves de salud o personas mayores de edad, que por cuenta de esas circunstancias ya se les ha concedido el beneficio de la prisión domiciliaria, pero no han llegado las boletas. Hay un caso de un señor que desde finales del mes de enero el juzgado le concedió su beneficio de prisión domiciliaria, un señor mayor de 70 años, y este es el momento en que la boleta aún no ha llegado aquí a la penitenciaría, al centro penitenciario. Por lo tanto, vamos a nosotros mismos a averiguar y a impulsar a que ese tipo de decisiones se agilicen de tal manera que los beneficios que se concedan se puedan ejecutar en el menor tiempo posible. El gobierno acaba de levantar los protocolos para que los miembros de la FARC vuelvan a hacer la pedagogía por la paz. ¿Estará pendiente que no se vuelvan a ocurrir hechos como los de la Guajira de vulnerar los derechos de los habitantes? El gobierno nacional ha dicho claramente que no se puede hacer política con armas. El gobierno nacional lo que había autorizado era pedagogía de los jefes de las FARC con los propios guerrilleros, pero no actos públicos con la población civil, ni mucho menos presencia armada en instituciones educativas. Por lo tanto, en eso el gobierno ha sido enfático y por esa razón se tomaron las decisiones que se tomaron. Doctor Rivera, ¿esas pedagogías se pueden dar, por ejemplo, en cárceles donde hay guerrilleros de las FARC en algún momento? ¿Se ha contemplado esa posibilidad ya con todo este tema que ustedes van a lanzar, el tema de derechos humanos? Pues ese es un asunto que hace parte del ámbito de competencia de los delegados del gobierno en la mesa de conversaciones. Sobre esa materia yo no podría arrojar ninguna opinión. ¿Se tienen consideradas las nuevas excarcelaciones? Ese es un asunto que le corresponde al ministro de Justicia responder sobre esa materia. Yo no puedo dar ninguna opinión. ¿Qué quejas han recibido de la cárcel Tramacuba, la de Valledupar? Pues tenemos quejas de hacinamiento, tenemos en la cárcel de Valledupar una enorme dificultad porque hay que hacer unas adecuaciones para mejorar el sistema de agua, de acueducto. Y eso, digamos, si se quisiera hacer en pocos meses, habría que trasladar los 2.000 internos aproximadamente que existen en esa cárcel a otro lugar y eso es imposible. Entonces hay que ir haciendo traslados internos entre los patios de ese mismo centro penitenciario para ir haciendo
los arreglos del sistema de acueducto. Eso implica que se demore más, que tenga algo de traumatismo, pero digamos, es lo que se puede hacer, pero el gobierno ya tomó cartas en el asunto para en el menor tiempo posible poder brindarle el suministro de agua a los internos de ese centro penitenciario.